Buenas tardes a la Universidad RUG. Hoy quiero compartir una porción del libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 14 al 18, que es una porción que prácticamente es tan importante porque dentro del concilio ha quedado registrado en los anales de la historia para la iglesia y es de los primeros acuerdos, pero la declaración pesa mucho porque es de labios de uno de los líderes más importantes, más influyentes de la iglesia de Jerusalén, que estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Santiago. Hechos capítulo 15, versículos 14 al 18, donde dice de esta manera. De hecho, el 13, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminación, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, quiero hablar sobre el lugar de la iglesia gentil en los propósitos de Dios. ¿Saben qué es una intercalación? Bueno, la intercalación es prácticamente una introducción de un periodo de tiempo en un calendario. Eso es una intercalación. En este pasaje que nosotros hemos leído presenta una intercalación, de eso vamos a estar hablando. Es uno de los tantos pasajes bíblicos que respaldan el tema de lo que se ha llamado comúnmente como el paréntesis, aunque muy poco se usa ese concepto de paréntesis, mayormente se usa intercalación. Paréntesis es a veces un poco confuso para algunos porque quienes no lo usan tienen un poco de temor que se malinterprete porque paréntesis está más relacionado con un signo gramatical. Y aunque hay paréntesis gramaticales en las escrituras, hay muchos ejemplos de ello. En otra ocasión expondré, por ejemplo, en el libro de Efesios un paréntesis gramatical que introduce un paréntesis de tiempo, es decir, una intercalación. Entonces la palabra intercalación del tiempo de la iglesia creo que es un poquito más correcta. Pero sirve también el tema de paréntesis para los que están acostumbrados con el uso. Intercalación vamos a llamarle nosotros. En este pasaje muestra que el Antiguo Testamento, que es citado aquí por Jacob, provee lugar para la presente edad sin nulificar el futuro que Dios tiene para la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo terrenal de Dios. Los profetas en realidad no vieron en la iglesia una continuación en el programa para Israel, no hay un continuismo. De hecho, no vieron a la iglesia como tal. En la profecía del Antiguo Testamento la iglesia no existe en realidad, debido a que no se les había dado la revelación de la iglesia, ya que ella, según Efesios 3, 2 al 7, es un misterio. Misterio quiere decir que algo que estaba oculto y que no se dio a conocer. Quiero leer este pasaje de Efesios, aunque no lo voy a comentar. Efesios 3, 2 al 7, que dice de esta manera: y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, o de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada el misterio a Pablo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación del poder de Dios. Entonces es importante entender que no existía en el concepto del Antiguo Testamento el concepto de iglesia, pero sí se muestra claramente en este pasaje un lugar para el periodo intercalado de la iglesia en la declaración de Jacob, donde habla
de la salvación para las naciones. De hecho, está en los versículos 14, por ejemplo, cuando tú lees la declaración de Jacob, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y en el versículo 17 dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Encontramos que hay espacio para ellos. Al afirmar la escritura, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, lo que hace es echa por tierra la teoría amilenialismo, pues no hace alusión al establecimiento de la iglesia en ningún modo, sino a la casa de David, esa expresión que lo vamos a ir viendo más adelantito. Bueno, en este pasaje, cuando Jacob asegura que Dios está eligiendo un pueblo entre las naciones, según el versículo 14, como vimos, y añade, como lo profetizó Amós. Y eso es interesante porque cuando tú vas a la cita de Amós 9:12, el cual aquí es mencionado, es interesante porque ya en el profeta Amós menciona con relación, Amós 9:12, lo voy a leer para que más o menos tengan la idea, dice así, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. En realidad no tiene como propósito demostrar que la salvación de los gentiles sea el cumplimiento integral y total de esta profecía sobre los gentiles. Lo que está haciendo ese pasaje en realidad es comprobarle a los presentes que la salvación de los gentiles sí concuerda con el plan de Dios presentado por los profetas. No está diciendo que ahí se va a cumplir. Se está diciendo, hay una concordancia, hay una relación. Estás buscando una referencia, pues acá hay una referencia. No es algo que esté ajeno totalmente a la Biblia, sino que se puede tomar haciendo un midrash, se puede tomar y aplicárselo a los gentiles. De hecho, si se observa detenidamente, se puede notar que también para separar intencionalmente el periodo presente de bendición para los gentiles, que es el tiempo de gracia, de la gloria futura para Israel, se hace esta provisión de tiempo. Oseas profetizó la separación de Israel de su correcta relación con Dios, pero también, ¿saben qué hace? Predice su retorno a la fe. No solamente profetizó la separación de Israel de esa relación correcta con Dios, sino que ahora anuncia, Oseas 3, 4 al 5, anuncia ese retorno, y ese es el retorno al que hace mención aquí. Amós 9, 11 al 12 también habla del mismo panorama profético, el cual alude Jacob. Entonces Jacob toma a Oseas y toma a Amós y lo presenta en el concilio haciendo una referencia, una argumentación. No está diciendo que estos pasajes no van a tener cumplimiento en el futuro, no, sino que alude Jacob en Hechos 15, 13 al 18, que hoy son una prueba muchas veces de la espiritualización que muchas personas hacen de la escritura y dicen, ya aquí se cumplió. No se cumplió en Hechos, no se cumplió en la iglesia. Está diciendo que hay una referencia. De hecho, este es lo que se le conoce en términos ya de hermenéutica como un gnome. El gnome con Gnome, gnome o cita, en la que se preserva el sentido, aunque las palabras exactas difieren del hebreo cuando lo cita aquí Jacob, por eso es que casi no le encuentras mucha relación, variantes, y difiere también de la Septuaginta, pero está usado con propiedad. Es algo así como una especie de paráfrasis, se llama cita, un nombre, y se puede observar claramente el uso literal de los apóstoles del Antiguo Testamento en el que citan la escritura, en este caso un nombre. Este pasaje no habla de la reedificación del tabernáculo de David, sino de la inclusión de los gentiles en todos los tiempos, pues se está defendiendo a ellos entre los judaizantes, los que eran judaizantes. Jacob no dice que el llamamiento de los gentiles sea el cumplimiento de la profecía de Amós, sino lo que dice es que con todo lo anterior, con las palabras que cita, los nombres que cita, los pasajes que da, con todo lo anterior concuerdan las palabras de los profetas. Es decir, él está diciendo, ¿saben qué? Yo no estoy fuera.
de la Escritura. Estoy citando algo que está acorde con la Escritura. O sea, su argumento lleva este razonamiento para que más o menos vean qué es lo que está diciendo Jacob. Cómo está hablando en la forma de un rabino que está hablando. Miren, está diciendo, la asamblea reunida en el concilio no debía considerar extraño que Dios visite hoy a los gentiles con la salvación, porque su inclusión, para ello hay predicciones en el Antiguo Testamento, no es un tema ajeno. Así que Dios profetizó que los gentiles serían bendecidos como gentiles y no como judíos creyentes. Vuelvo a repetir, Dios profetizó que los gentiles serían bendecidos como gentiles y no como judíos creyentes. Aunque usen de referencia que mira hacia el milenio y lo toma y lo aplica. Es válido, porque está haciendo referencia, como lo que pasó en el día de Pentecostés cuando dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que no se cumplía, pero sí se refiere a eso. Está haciendo aquí una referencia al milenio cuando se sentará en el trono de David, cuando el resto de los gentiles busquen al Señor. Sin embargo, no está discutiendo el tiempo cuando se va a cumplir esa profecía, sino está discutiendo allá el hecho de ese cumplimiento. Por ello, él no insiste en que se esté cumpliendo cabalmente en su tiempo, sino lo que está diciendo allá es esto que está sucediendo está en armonía con lo que profetizó Amós y lo que profetizó Oseas. O sea, unánimemente el Antiguo Testamento proclama un reino que establece el Mesías sobre la tierra con su venida. El hijo de David como heredero del pacto davídico, lo cual seguían esperando los mismos apóstoles, porque cuando tú lees el capítulo 1 de los Hechos 1, 6 al 7, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo o cuándo? Y el Señor le dice, espérense, a ustedes no les toca saber sobre los tiempos y las sazones, que es el periodo judío de la restauración. Entonces todavía no les toca a ustedes. Ellos sí lo esperaban. Así que Él no elimina esto y lo reemplaza por la iglesia. No. Sigue esa esperanza, pero aplica lo que viene, lo aplica con relación también a la iglesia. Este reino que establecería el Mesías, según las escenas proféticas en contexto de la segunda venida, así lo afirma Zacarías 14, 4 al 9, como Daniel, no hay ni una sola referencia que relacione la presente función de Cristo con el trono davídico, pues el reino actualmente es entendido como un misterio y no se ha manifestado plenamente, sino que se espera en el futuro, se espera en el futuro. Así que la obra presente de Cristo no es prácticamente idéntica, no es idéntica con su futuro reinado milenial. Eso es importante y lo vuelvo a reiterar. La obra presente de Cristo no es idéntica o no se identifica, no es la misma que su futuro reino milenial. Cuando analizamos las palabras de Jacob en el concilio contra los judaizantes de la iglesia, captamos correctamente la progresión de este pensamiento, lo cual incluye estas siguientes fases. Habla de la era de la gracia, después habla de la segunda venida de Cristo, luego habla de la salvación del remanente judío creyente y por último habla de la salvación de las naciones gentiles creyentes. Muy bien, en el próximo audio voy a hablar de la primera parte, que es la era de la gracia. Bueno, lo primero que hace allá Santiago o Jacob, lo primero que hace es mencionar la era de la iglesia. Dice, en el presente Dios toma a su iglesia de entre los gentiles, porque el versículo 14 dice que el plan de Dios, y lo va expresando, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para su nombre. Fíjate, es importante esa expresión del versículo 14. Lo que estaba sucediendo y el motivo de discusión del primer concilio de Jerusalén obedecía a las razones que Dios estaba juntando pueblo para su nombre, que al final tomaría para sí. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Juntando pueblo para su nombre, que al final él tomaría. Eso es muy importante, lo que ahí está diciendo. Por esta razón, los gentiles creyentes, porque acuérdense que esta discusión del concilio de Jerusalén no se da entre judíos
y cristianos, no. Se da entre judíos mesiánicos, o sea, creyentes en Jesús, y gentiles creyentes en Jesús, y en ese gran concilio en la mayoría eran judíos prácticamente, y aquí sí, participantes, ¿verdad? Porque todavía los gentiles no estaban incluidos en la totalidad, así que estábamos hablando de los temerosos de Dios, y ciertamente, pero se estaba discutiendo el papel que iban a tener el pueblo gentil, los creyentes gentiles. Por esta razón, los gentiles creyentes debían de ser incluidos en la iglesia con los judíos creyentes, porque eran los que conformaban la iglesia, eran judíos creyentes. No era muy difícil para los judíos creyentes en Cristo hablar de una iglesia judía, pues sería como un cajal, ¿no? Una continuación natural de las profecías del Antiguo Testamento, y eso no les hacía tanto ruido, aunque ellos pues eran mesiánicos porque creían en el Mesías, a diferencia del resto de los judíos que no creían en Jesús. Sin embargo, hablar de una iglesia gentil, pues sí les parecía algo ajeno al texto bíblico. Jacob lo que iba a hacer es demostrar que la inclusión de los gentiles en la iglesia era parte del plan de Dios desde las profecías del Antiguo Testamento, sin que por ello se tenga que ser judaizante. Pues la salvación es solamente por fe, sin que ellos como gentiles sean obligados a guardar las leyes de Moisés. Ahora, las profecías hablan de dos tiempos de bendición que incluye a los gentiles en dos tiempos. ¿Cuáles son esos dos tiempos? Importante. El primer tiempo está mencionado en la frase cuando tomaría de entre ellos, entre los gentiles, pueblo para su nombre, luego de su primera venida. Escuchen, luego de su primera venida, viene el Señor Jesucristo en su primera venida y tomaría de entre ellos pueblo para su nombre. Cuando el segundo tiempo es cuando el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, que están precisamente hablando como luego de su segunda venida. Entonces hay dos tiempos. Un tiempo es luego de su primera venida, cuando el resto de los hombres buscan al Señor, y el segundo es luego de su segunda venida, cuando el resto de los hombres busca al Señor. El primero es luego de su primera venida, cuando tomaría de entre pueblo para su nombre. Y luego es después de su segunda venida, cuando el resto de los hombres busque al Señor. Dicho esto, pasamos a decir que esa era la primera visitación que se estaba dando de los gentiles de parte de Dios. Eso es lo que está citando Jacob. Aquí está la primera visitación. Y se trata de una menor en escala de lo que sucederá luego de la segunda venida en su regreso. Es un acontecimiento con el cual concuerda también este mismo texto, es aplicado, aunque no es idéntico, son dos eventos, uno después de su primera venida y otro después de su segunda venida. Pero concuerdan en el punto de la salvación de los gentiles, pero no es idéntico, pues suceden en tiempos diferentes. Uno después de su primera venida y otro tiempo sucede después de su segunda venida. Aunque en este tiempo Dios, ahora, después de su primera venida, Dios abrió una puerta para los gentiles, no todos serían salvados, pero sí tomaría de entre los gentiles, de entre ellos, un pueblo para su nombre. Esto no es exclusividad, pero sí una inclusión de los gentiles, junto con los judíos en ese nuevo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Durante una parte del periodo del ministerio, que se conoce como el misterio del reino de los cielos en Mateo 13, coincidente con lo que se llama la era de la gracia, durante ese mismo periodo de tiempo tomaría pueblo de entre los gentiles para su nombre, luego de su primera venida de Cristo, ¿verdad? Pero antes de su segunda venida. Pese a que la iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento, existe el espacio en las profecías, pues estaba escondido en el entendimiento de los profetas, pero no en los planes de Dios. Sí estaba oculto para los profetas, pero no estaba ajeno a los planes de Dios. Por tanto, en ello concuerda con las palabras de los profetas. Eso es lo que esta expresión significa. Entonces, el primer punto que ahí toca Jacob es el tiempo de gracia. Recuerden que el tiempo de gracia viene después de la primera venida, en el que Dios está formando un pueblo especial que va a tomar para su nombre. Interesante el término tomar, porque allá es lambano. Es un término muy interesante. Pero después habla de su segunda venida. Vamos a ver, el inciso B es la segunda venida de Cristo que menciona ahí, y la menciona, hace referencia a ella. No estamos diciendo que cita segunda venida, que es un concepto tardío,
que incluso el libro de Hebreos dice que vendrá por segunda vez. Es la única vez en la Biblia que se habla de la segunda venida como tal, citado en ese término, pero no significa que no haya una referencia a la segunda venida en este pasaje. Al contrario, cuando seguidamente vuelve, no es primera venida, porque la primera vez que vino empezó a formar al pueblo del cual él va a venir personalmente, según su promesa. Dice, después de esto volveré, dice el versículo 16. Esas son las palabras de Jacob, donde dice, después de esto volveré, después de haber tomado pueblo para su nombre volveré. El término volveré es clave, pues no puede volver si no ha venido una vez. Es decir, eso significa que ya ha sucedido su primera venida, ya ha formado un pueblo, y ya lo ha tomado. Si no ha venido una vez y se ha ido de nuevo, no puede volver. Por tanto, no se refiere aquí a su primera venida, sino que está hablando, cuando dice el versículo 16, después de esto volveré, está hablando de su segunda venida. El tiempo cuando debe volver es después de esto. Es decir, después de que haya tomado, la palabra tomado allá en el griego es lambano, es agarrar o llevar. Es una palabra que se utiliza incluso para el arrebatamiento de la iglesia, lambano, tomar. Al igual que Jarpazo, pueblo, dice, después de haber tomado pueblo para sí, como Juan 14:3 se menciona para Lambano, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez en segunda venida y os tomaré a mí mismo. Lo cual es una referencia segura al arrebatamiento de la iglesia. Y en Romanos se refiere como la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25. Con su segunda venida, lo que se establece es el milenio y se alcanzaría salvación para los judíos como para los gentiles durante el periodo milenial, que esa es la segunda vez que se menciona la salvación de los gentiles, pero que en realidad los profetas enfocaron en la salvación durante el reino mesiánico de los gentiles. La salvación del remanente judío creyente es la tercera parte de este texto que menciona Jacob. Primero, dijimos, habla del tiempo de gracia, luego habla de la segunda venida de Cristo, luego habla de la salvación del remanente judío creyente. Dice, con eso, con su regreso, su segunda venida, reedificará la casa de David. Esa es la tercera cosa que va a hacer. Reedificar la casa de David. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, dice el versículo 16, parte B. El tabernáculo de David es una expresión figurada, que aquí prácticamente se refiere a su casa o familia de David. No, no hay tabernáculo porque eso fue en el desierto, ¿verdad? Es el cumplimiento de Romanos 11:25, donde se estudia Romanos capítulo 9, 29 al 33 y Romanos 11, 1 al 36, que tiene como objeto ese estudio el cumplimiento de las profecías dadas en los pactos a Abraham, del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, ellos están incluidos en esos pactos porque son principalmente los objetos del pacto. Su restauración de Israel es un tipo de la futura restauración de la familia real y del establecimiento del trono de David, la restauración del tabernáculo. Así que ya con Cristo sentado como rey, así que Israel se convertirá en canal de bendición para el mundo y teniendo a Cristo como rey. El recogimiento del pueblo para sí y la reedificación del tabernáculo de David son claramente cosas diferentes por completo. Eso es importante entenderlo. Él va a recoger pueblo para sí, eso sucedió en este periodo de tiempo. La reedificación del tabernáculo de David, eso va a suceder ya después de la segunda venida. Entonces, una cosa precede a la otra. En otras palabras, primero él va a recoger pueblo para sí, y eso sucede entre la primera y la segunda venida. Pero el tabernáculo de David sucede, que es reconstruido, que es restaurado, sucede después de la segunda venida. Entonces, una cosa precede a la otra, pero ambos se sitúan el retorno de Cristo en gloria, ¿verdad? La restauración del tabernáculo sucede solo luego que él toma para sí pueblo para su nombre y regresa por segunda vez. Entonces, lo tercero que sucede es que se restablece. Entonces, vuelvo a reiterar. Primero, toma pueblo para su nombre. Luego, se lleva ese pueblo,
regresa por segunda vez y establece el tabernáculo de David que está caído durante el milenio. Así es como está establecido en este pasaje. Y sucede ahora lo que se llama la salvación de las naciones gentiles durante el periodo de ese reino, que es lo que vamos a hablar y concluir con el último audio. Bueno, vamos en la parte 4. ¿Qué sucede? Es la salvación de las naciones gentiles creyentes. Entonces sucederá la conversión del resto de los hombres, que aquí la palabra resto es muy interesante, para que el resto de los hombres busque al Señor. El resto de los hombres no se refiere a los gentiles, se refiere al remanente que va a regresar en el tiempo milenial, con la segunda venida, va a buscar al Señor y todos los gentiles. Aquí vean que ustedes una cosa que son el resto de los hombres, que se refiere a Israel, el remanente, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahí es otro grupo. Es durante el tiempo del milenio. Por lo tanto, aquí es realmente donde se cumple Oseas y Amós. Aquí, en el milenio. Pero en el tiempo presente solo hay una aplicación de eso. Con su regreso, lo que ya está sucediendo en la época de gracia hoy, sucederá, pero ahora sucederá en gran escala en la época del reino. Así que la restauración de Israel nacionalmente va a bendecir a las naciones gentiles. Así lo expresa Romanos 11:12. Es importante esto que lo entendamos. Para que el resto de Israel, para que el resto de los hombres sean bendecidos o busquen al Señor. ¿Para qué? Perdón, ¿para qué es restaurado Israel? Israel es restaurado para que el resto de los hombres busque al Señor, según Génesis 12:3. El resto de Adán o de la humanidad será finalmente conquistada con el establecimiento del reino mesiánico en ese tiempo. Así que el residuo de los hombres que no han recibido al Señor tendrán oportunidad en el milenio con la restauración de Israel de creer para ser salvados. Así que en conclusión, vamos a dar una conclusión sencilla diciendo que siendo que el actual propósito de Dios en este tiempo de gracia es juntar un pueblo de entre los gentiles para sí, Jacob advierte contra el inquietar a los gentiles poniéndolos bajo la ley mosaica, porque la salvación es por fe, no para guardar la ley. Esto en nada pone a un lado a Israel. Al contrario, esa bendición para los gentiles que va a venir se lleva a cabo por medio de la bendición de Israel y el levantamiento de la casa de Israel. Pero en ninguna manera la iglesia reemplaza a Israel ocupando su lugar, sino que su inclusión no es sustitución de Israel. Vuelvo a reiterar, la inclusión de la iglesia no es sustitución de no, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia y la iglesia incluso ahora que es conformada como el cuerpo de Cristo se convertirá en la esposa de Cristo. Es algo muy importante, pero ahora es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo no existía hasta que Cristo vino. Eso se puede comprobar en el estudio de Efesios capítulo 2. Dios los bendiga. Les saluda el pastor Salomón. Muchas gracias, amados. Saludos, Uriel. Gracias por tus aportaciones. Eso amplía los datos que no toco y eso es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Me gustaría, debido a lo que has mencionado, pues sí, hacer algunos comentarios. Primeramente, saber que este concilio, desde luego, coincide con el tercer viaje misionero de Pablo y la escritura de Gálatas capítulo 2. Eso es muy importante recordarlo. Un poquito más adelante voy a hacer mención del contexto en el que está girando. No quise abarcarlo porque solamente quería centrarme en las palabras de Jacobo. Pero sí, efectivamente, como tú dices en el versículo 1 y el 5 de este mismo capítulo, Hechos capítulo 15, de hecho en el 5 va a explicar, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario que se circunciden. Y ellos, estamos hablando de todos los que habían creído, no estamos hablando de judíos solamente, sino judíos convertidos, que habían creído, dice el versículo 5.
sí, de los que venían de Judea, pero aquí en el versículo 5 especifica que era de la secta de los fariseos que habían creído. Esos fueron los que encabezaron esa disputa, ¿no? Pablo y Bernabé, pues eran los progresistas, por así decir, ¿no? Que discutieron con ellos y tuvieron contienda. Pedro, desde luego que habla, y es la última mención de Pedro en las escrituras de los Hechos. Pero luego Jacobo lo cita a él, y de hecho lo cita con su nombre hebreo, Simón, así lo menciona. Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ¿verdad? Y esta es una referencia al capítulo 8 y al capítulo 10, que él está dando testimonio de cómo Dios visitó y se derramó su Espíritu Santo, eso ya saben. Así que su aportación fue contundente en el versículo 9, donde Pedro dice que el Espíritu Santo ninguna diferencia hizo entre nosotros, y hablando de los judíos, y ellos, hablando de los gentiles creyentes, purificando por la fe sus corazones, solo por la fe. Es interesante eso. Lo que está infiriendo es que la verdadera condición de entrada de una persona a la comunión plena de la iglesia visible es el estado de su corazón por fe, sin obras de la ley, como Pablo luego lo iba a explicar más adelante en Romanos 3:28, aunque recuerden que Pablo estaba en su tercer viaje misionero antes, y esto es una cosa muy interesante, ¿verdad? Todavía iba a desarrollar un ministerio que iba a ser más fuerte con respecto a la explicación de la eclesiología y de la misión entre los gentiles. Jacob, que es un líder importante de la iglesia judía de Jerusalén, que es mencionado, para equilibrar los acuerdos. Es interesante lo que hace Jacob, porque para mí el punto de Jacob es muy importante. Él presenta un punto de equilibrio, ya que él es un judío, muy, pero muy respetado, Jacobo, entre los judíos, así que su voz pesa, ¿eh? Es prácticamente una voz que es una autoridad. Y que los gentiles tendrían en la salvación, según las escrituras mencionadas en Oseas, que he mencionado, de que su primera venida tomaría pueblo para su nombre, lo dije, y después, cuando vuelva a edificar el tabernáculo de la casa de David, se ocuparía el resto de los gentiles. También son las dos etapas que menciona, después de su primera venida y después de su segunda venida, cuando se cumpla plenamente este pasaje. Ahora, Jacob, ¿qué es lo que propone como medida regulatoria? Lo que también Uriel menciona, o mejor dicho, una medida conciliatoria. Lo que propone es que no se inquiete a los gentiles que se están convirtiendo. Eso es lo que él está proponiendo, que no se inquiete a los gentiles que se están convirtiendo, los cuales no deben de ser inquietados a obligaciones de costumbres judaicas y de las leyes también mosaicas, sino le propone 4 asuntos, 4 temas, 4 áreas, 4 cosas que en el paganismo gentil de aquel entonces iban juntas. Por eso es que lo menciona, porque en ese tipo de paganismo estaban juntas la contaminación de ídolos, que son manjares dedicados a los ídolos, fornicación, que son uniones con grado de parentesco prohibidas en la ley, que son consideradas como poligamia, ahogado, que también está prohibido en la ley, y sangre. Aunque algunos ven en estos últimos dos una cuestión de las leyes no éticas, ¿verdad? Bueno, si los gentiles hacían esto, darían a entender a los judíos que se habían convertido que ellos todavía seguían en idolatría y no estaban demostrando su conversión. Y los verían como abominables, porque ni siquiera se juntarían menos con ellos, ¿verdad? Hiriéndoles así, unos con prejuicio y otros con agresiones, porque es una forma agresiva de seguir viviendo de esa manera cuando no hay cambios en su vida. Entonces los otros dirían, no, tú eres un pagano, por un prejuicio, ¿verdad? Pero los otros también tendrían una forma de lastimar el corazón de sus hermanos creyentes en el Mesías. No estamos hablando de judíos, sino de judíos cristianos, ¿sí? Si los gentiles convertidos fuertes, lo que tenían que hacer es, deberían de respetar a sus hermanos débiles judíos, ¿verdad?
convertidos, si querían conservar esa unidad de la iglesia. Esto se llama una actitud de amor. Esto es lo que el concilio. Este primer concilio para mí es muy importante porque no tanto está expresando una cuestión doctrinal, sino es una cuestión de amor que propone aquí Jacobo. Ahora, las medidas que él pone, como he dicho, y Jacob lo propone, no como inquisitorias, sino como conciliatorias. Es decir, a ver, ¿por qué no cedes un poquito tú? Y que también cedan un poquito los otros y vamos todos a servir a Cristo. Si tenemos amor, vamos, tú entiende y tú también entiende. Y ambas partes, a ver, los judíos creyentes en el Mesías, los gentiles creyentes en Cristo, a ver, todos entiendan. Y vamos, Dios puede hacer uno de nosotros. A ver, tú en qué puedes ceder, tú en qué puedes ceder. O sea, las 4 medidas que ahí pone realmente son conciliatorias para una restricción para los judíos. No para los judíos, porque ellos tenían quien lea a Moisés, sino para los gentiles creyentes. Él pone restricciones, es lo que hace Jacob. La redacción de la solución del concilio, que también lo expresa Uriel, que llama la atención, prácticamente lo que está diciendo no es tanto en una forma prescriptiva de mandar a hacer algo al pueblo gentil. A ver, gentiles hagan esto, eh, no prohibitiva, sino sería eso poner carga a los gentiles, sino lo que está haciendo aquí, están poniendo una medida conciliatoria simplemente para poder acercar a ambos pueblos, que eso es lo más importante, ¿no? A los convertidos judíos y a los convertidos gentiles. Versículos 28 y 29, vean que como dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No eran necesarias para salvación, sino para conveniencia, tampoco eran necesarias para conveniencia propia, sino eran necesarias, no en esencia necesarias para la justificación, no, sino en atención es que se estaba dando a un tema de conflicto entre ambos grupos, su atención a circunstancias específicas necesarias para una buena convivencia. Estas cosas necesarias, y vamos a añadirle esto para que se capte, necesarias para una buena convivencia entre ambos grupos. Que os abstengáis ustedes los gentiles de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Yo diría que son medidas muy claves, incluso algunas de ellas temporarias, porque algunas son aplicables, otras tendrían que tener otro tipo de aplicación en nuestras vidas. Mira, todas estas fueron propuestas como concesiones de parte de los convertidos gentiles para no lastimar los sentimientos de los cristianos judaicos, que ellos pues lo están viendo como paganos, pecadores. Y no eran cosas que fueran de obligación inalterable, no. Ellos tenían que verlo como una forma de conciliar a estos dos grupos, de las cuales dice cosas, si os guardáis, bien haréis. Esa expresión, versículo 29, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, lo que está diciendo no es un legalismo, por favor, no vaya a ser que saquemos otras leyes, pues no se trata de salvación, sino se trata aquí de comunión. No estaba condicionando a la salvación de los gentiles, decir, si esto hacen, ustedes los gentiles van a ser salvos, si no están perdidos, sino que estaba estableciendo este mínimo de normas que tenían la intención de evitar una brusca ruptura en la iglesia primitiva entre gentiles creyentes y judíos creyentes. Ese es el punto central de toda esta charla. Y también para enfatizar el equilibrio, la igualdad, la justicia, lo equitativo en ambos grupos de creyentes, se dice que para los judíos, ellos ya
tienen desde tiempo antiguo quien les lea a Moisés en las sinagogas durante los sábados, así que para ellos no hay prescripciones. ¿Por qué no hay prescripciones para esos judíos? Porque ellos tienen la ley, o sea, ya tienen quien se los lea, quien se los diga, las prescripciones que quieran abstenerse ya las tienen. Pero en el caso de los gentiles era necesario darles prescripciones porque no tenían quien les lea. Así que, y tenían que hacerlo, ¿no? No deberían los gentiles ser severos en criticar a los judíos. Y saben que tú eres legalista, tú eres religioso, tú demás. Si ya Cristo me hizo salvo y tú, ¿por qué? No, 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 ya que desde su infancia ellos se les ha enseñado en la sinagoga estos preceptos y tienen que aprender a respetar a sus hermanos los judíos creyentes, porque ellos tienen la ley. Deben de darles tiempo, entre tanto ellos van entendiendo el proceso de la gracia de Dios. Debe usarse la moderación por amor a estos hermanos en Cristo, a los judíos. Lo que en esta resolución se hace, mis hermanos, es ejercer el ministerio de reconciliación, satisfaciendo a ambas partes, no provocando a ninguna. A ver, tú ustedes contra esto. No, 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 ustedes son los buenos, nosotros somos los malos, ustedes son los malos, ustedes son los... No. Ojalá la iglesia de hoy tuviera siempre este espíritu de consideración y ternura con sus hermanos. Con esto se implica que no necesitaban ser circuncidados para ser salvos, lo que implicaría esto, si necesitaban circuncidarse, también tenían que guardar la ley desde el inicio, ya que este no es el tema aquí, ni tampoco se está tratando del tema del sábado aquí. Aquí no es el tema, ni el guardar la ley ni el sábado, no es el tema principal. Entonces, la derrota de la sugerencia propuesta de que los gentiles fueran circuncidados constituyó un hito en el cristianismo, manteniéndose accesible a todos los seres humanos de todas las razas, una apertura a un evangelismo mundial. Y esto es algo muy interesante que se da. Y no debemos tampoco de olvidar, mis hermanos, no debemos olvidar que esto ya había iniciado, o sea, la predicación, como bien dice Uriel, ya había iniciado dentro de los gentiles, con una iglesia con visión misionera mundial más allá de las fronteras de Judea. Cuando estamos hablando de Judea, estamos hablando del territorio, que es prácticamente la parte de Jerusalén, incluso llegaba hasta partes de lo que es antes de Samaria, toda la parte de Judea, pero la iglesia de Antioquía, en especial en el capítulo 13 del libro de los Hechos, se demuestra que fue la punta de lanza, porque en Antioquía pues ya había un punto para lanzarse hacia las naciones, y es donde comenzó la obra misionera, donde Pablo también comienza su obra misionera. De hecho, era el mismo Espíritu Santo que había enviado a los misioneros Bernabé y Pablo más allá de los límites de los judíos, por encima de las barreras culturales. Estamos hablando desde 2 capítulos anteriores, ya oficialmente. Aunque Pedro contaría la historia del capítulo 8 y la historia del capítulo 10, pero la obra misionera comenzaría ya prácticamente en el capítulo 13. El concilio de Jerusalén de Hechos 15, ¿qué es lo que hizo? Como ya habían convertidos gentiles, tenía que definir qué iba a pasar con ellos. Lo que hizo el concilio es que confirmó la dirección del Espíritu Santo que esa iglesia ya había tenido, porque ya se estaba haciendo, sobre el hecho de que el Evangelio de Cristo abarcaba a todos y no exclusivamente a judíos. Esto dio fruto en un movimiento misionero transcultural, porque como resultado de ello, Pablo, Bernabé y otros cruzaron barreras aún mayores. Sin embargo, no se resolvió el otro problema de cómo mantener una vida santa en medio de un mundo caído. Eso tendría que tratarse después. O sea, no se tocó en el concilio de Jerusalén, hermano. Más tarde se iba a desarrollar dentro de los gentiles y se conocería como la doctrina de la santificación,
que buscó entender la diferencia entre la interpretación farisaica y legalista de la ley mosaica, que según Mateo 23 lo explica, y la santificación dentro de la gracia del Señor Jesucristo como una fuerza interior, no como una licencia para pecar tampoco. Por favor, no vayamos al otro extremo. A ver, entonces puedes adulterar. No caigamos en eso. Esa no nos lleva a nada, no nos lleva a definir nada. De hecho, no se habla del Dios de gracia como en el Antiguo Testamento, sino de la gracia que se ha manifestado en Cristo, su naturaleza, no su naturaleza, sino su actuación. El apóstol Pedro, hablando del mismo tema, afirma: para judíos y para gentiles, fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y eso el apóstol Pedro, lo está diciendo a los judíos, pero sí, a los judíos, fíjate. Es interesante, la cual recibiste de vuestros padres. Quiere decir que aún dentro del judaísmo se está hablando de una naturaleza caída y se está hablando de la naturaleza pecaminosa. Aún dentro del judaísmo lo recibieron de sus padres. ¿Por qué? No en su enseñanza, de la Torá, no, sino en su naturaleza interior. De ahí lo recibimos. Los gentiles lo recibieron de sus padres paganos también, según Hechos 14:15, Romanos 1:21, Efesios 4:17. Así que los judíos también recibieron cierta vaciedad en las prácticas externas de la religión judía. Así que por eso es que el Señor Jesucristo y el Evangelio es salvación al judío primeramente y después al gentil. Y así que la santificación en la iglesia también incluía a ambos grupos. La santificación era un mensaje tanto para los judíos como también para los gentiles. Esto es algo muy importante. Un abrazo, mis amados.